Ana, parece que con la lluvia he tenido alguna interferencia, ¿no? Bueno, voy a seguir entonces, ¿ya? Estábamos en la patogenia. ¿Todo esto me han escuchado? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Doctor, no nos sale todavía su pantalla. Ah, tengo que volver a compartir, ¿cierto? Todo es un lío, ¿no? Compartir. Ok. Ahora sí se ve y se escucha, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. No sé hasta dónde me han escuchado. Estábamos La en la siguiente hipótesis de la diapositiva. respuesta a la lesión, ¿verdad? Sí, doctor, en La la siguiente. siguiente diapositiva, usted. En esta, ahí se cortó. Sí, primer subtítulo. Ah, quesitos recién. Bueno, ya. Entonces, como les decía, hay varias hipótesis, pero la más aceptada es esta hipótesis de la respuesta a la lesión, ¿no ve? Y ahora vamos a ver el pensamiento actual, que sigue siendo esta, la respuesta a la agresión o a la lesión. Se inicia, o sea, el acontecimiento inicial es con la disfunción endotelial, que no es lo mismo que lesión propiamente dicha, sino es una alteración en la funcionalidad, en la integridad funcional, sobre todo de la célula endotelial, ¿sí? Muchos de los factores de riesgo que hemos mencionado, todos ellos en realidad, o casi todos, van a causar disfunción endotelial. Los más importantes, la hipercolesterolemia, la lesión mecánica, la hipertensión arterial, el humo del tabaco y los componentes del humo del tabaco, mecanismos inmunitarios, toxinas, virus y otros agentes infecciosos, ¿verdad? Entonces, la lesión y disfunción endotelial induce a toda una serie de procesos que terminan por hacer que la placa ateromatosa evolucione, ¿ya? Primero van a ir, esta disfunción endotelial va a ir permitiendo la insudación lipídica, ¿ya? Y la entrada de monocitos y lípidos en el subendotelio. Entonces, esta es una enfermedad endotelial, y de ahí su importancia, ¿sí? Además, hay la posibilidad de la adhesión y agregación plaquetaria, ¿sí? Pero una vez que los monocitos y los lípidos han entrado al endotelio, a la íntima endotelial, ¿sí? Estas van a producir una serie de factores quimiotácticos y de proliferación celular, ¿sí? Los más importantes factores son el factor derivado de plaquetas, ¿no? De fibroblastos, el de factor endotelial, ¿no? De crecimiento endotelial y el factor transformador beta, que son liberados de las plaquetas y también de los monocitos, ¿sí? Entonces, cuando se activan estas células en un sitio atípico donde no deberían estar, van a ir produciendo estos factores y van a inducir entonces la proliferación y migración de músculo liso de la túnica media hacia la íntima, ¿sí? Entonces van a migrar de la media a la íntima y además van a empezar a producir proteínas de la matriz del tejido conjuntivo como colágeno, elastina, glucosaminoglucanos, proteoglucanos. Pero además de producir colágeno de tipo 3, que es lo normal que debería existir en esa zona, pueden producir colágeno de tipo 1. Y este colágeno de tipo 1, que normalmente no debe haber en la íntima de los vasos, puede tener mayor tendencia a la a sufrir cambios distróficos, ¿ya? A la degeneración. Y entre ellos, uno de los procesos distróficos es la calcificación. Y claro, una colágena calcificada patológicamente es más dura y esto condiciona obviamente un endurecimiento de la pared arterial, pero además de producir un endurecimiento de la pared endotelial, de la pared muscular, perdón, de la pared arterial, esta
colágena calcificada es dura, pero frágil, como el vidrio, como les decía, no sé si escucharon. El vidrio es muy duro, es un elemento muy duro, pero también se puede quebrar. Y al quebrarse, no solo puede como un iceberg elevarse hacia el endotelio y lesionarlo. Y ahí sí se produce una herida en el endotelio. Y esa herida va a determinar la activación de las plaquetas y de otros factores protrombóticos que van a producir la trombosis y las complicaciones sucesivas, ¿ya? Por otra parte, esto puede suceder después de lo que viene ahora, ¿no? Las complicaciones ya serían cuando la placa se hace inestable, ¿ya? Pero los monocitos y las células musculares lisas, antes de que se calcifique la pared del vaso, pueden tener actividad fagocítica y englobar lípidos. Y entonces van formando lo que se conocen como las células espumosas, que son típicas de la placa ateromatosa. Pero además de las células espumosas, se produce una papilla de lípidos alojada al centro, en general, de la placa fibroadiposa, ¿ya? Entonces van produciéndose colágeno, las células mioíntimas llegan, se activan, producen más colágena, a veces patológica, y el depósito de lípidos con las papillas y las células espumosas. Esta conversión de monocitos y células musculares lisas está mediada por un receptor específico, el receptor de lipoproteínas de muy baja densidad, migratorio beta, ¿sí? Y el receptor carroñero es otro receptor que reconoce a las lipoproteínas de baja densidad, modificándolas y permitiendo su ingreso, ¿ya? Su insudación lipídica. ¿Me siguen escuchando? ¿Aló? Sí, doctor. Sí. Ok, gracias. Bueno, decíamos que hay muchos factores de riesgo. Este es otro algoritmo un poquito más complejo, más complicadito, pero que sigue siendo simple, sencillo para nuestra comprensión, ¿no? Decíamos que la disfunción endotelial y la lesión en el endotelio van provocando la adherencia plaquetaria, la migración de monocitos a la íntima, la insudación lipídica y además inhiben al óxido nítrico, que es un protector y antitrombótico natural, ¿ya? Hay proteínas, disfunción de las proteínas plasmáticas de la íntima que empiezan a activarse a través de los monocitos, las plaquetas, y la oxidación, y viene sobre esto la oxidación lipídica. Hablábamos de la liberación de una serie de factores, ya no voy a repetir, que van a favorecer la proliferación de células mioíntimas, van a liberar citoquinas que también hacen proliferar las células mioíntimas y la síntesis de colágeno, ¿sí? Y por último, todo esto va a condicionar un engrosamiento de la pared arterial y sus complicaciones posteriores. En estas bonitas diapositivas vamos a ir poco a poco viendo el proceso paso por paso, ¿no? Entonces, la agresión crónica del endotelio, que va a provocar la disfunción de las células endoteliales, va a es favorecida por factores de riesgo como la hiperlipidemia, la hipertensión, el humo del cigarrillo, los trastornos inmunitarios, a veces producidos por infecciones, ¿sí? Los factores hemodinámicos, por ejemplo, la estasis a nivel de las arterias o las turbulencias también, ¿ya? Y una serie de toxinas como la del humo del tabaco y otros agentes etiológicos como virus, clamidia, en fin, ¿no? Muy bien, esto va a producir la disfunción endotelial que va a permitir un aumento de la permeabilidad, la adhesión de leucocitos, la migración hacia la íntima y la adhesión de monocitos, ¿no? En el tercer paso, ya en plena formación de la placa ateromatosa, hay migración no solo de los elementos de la sangre hacia la íntima, sino hay migración de las células musculares hacia la íntima, ¿sí? Y esto va a producir, por los factores que hemos hablado, una activación de los macrófagos, que a su vez van a formar células fagocíticas con mucha capacidad fagocítica, las células espumosas, que no solo son los macrófagos,
los que van a fagocitar lípidos, sino también las células musculares, ¿sí? Entonces ya va evolucionando el ateroma, y este ateroma donde ya hay proliferación fibrocolagenosa, muscular y papilla y células espumosas, ya se llama el ateroma fibrolipídico, ¿sí? Esto está muy bonito y muy fácil de entender. Y esto es lo que tienen ustedes en el Robbins, ¿no? Una fase de iniciación, una fase de adaptación, que sigue siendo subclínica, lo mismo que la de iniciación, y una fase en donde ya pueden empezar a ver complicaciones, la fase clínica, ¿sí? Entonces, ya no voy a repetir todo esto, ¿sí? El ateroma lipídico fibroinflamatorio puede regresionar si disminuye la presencia de los factores de riesgo o puede ir progresando, ¿sí? Lo que se llama la remodelación del ateroma y de la pared arterial, la formación del ateroma, aumento del tamaño de la placa, ¿sí? Que puede ir disminuyendo la luz, estenosando la luz, y aquí en esta fase, cuando se desestabilice el ateroma, pueden empezar a ver las complicaciones agudas, ¿sí? Como la rotura de la placa, la hemorragia de la placa, y estas dos favoreciendo la trombosis y muy rara vez la embolia. El factor predisponente de la isquemia aguda, en el caso del corazón, del infarto agudo de miocardio, es la trombosis, ¿ya? Y de algunas variedades también de enfermedad isquémica que no necesariamente es el infarto agudo de miocardio, ¿sí? Entonces, la placa complicada por calcificación y por rotura, etcétera, etcétera, va a producir no solo estenosis de la luz, sino al favorecer la trombosis, oclusión. Y aquí viene claro la fase de isquemia, ¿no? Esto tienen en su libro también. Puedo darles como tarea la participación de todos estos componentes celulares y del plasma en favorecer la formación de la placa ateromatosa, ¿no? La célula endotelial es un elemento importante, los linfocitos T, la célula muscular lisa, algunos componentes del plasma, ahí está la lipoproteínas de baja densidad, las plaquetas, los macrófagos, ¿no? Todos estos son agentes proinflamatorios y quimiotácticos y de proliferación celular y activación además celular, ¿no? Todo esto favorece entonces la evolución y posteriormente las complicaciones de la placa ateromatosa. Como ven aquí, hay migración de las células hacia la íntima y la formación de trombos, ¿no? Que puede ser oclusivo y en ese caso sobreviene el infarto de miocardio. Puede haber recanalización del trombo. Miren cómo evoluciona. Puede evolucionar desde unas manchas lipídicas hasta unas aterosclerosis feroces con ulceración, calcificación y prácticamente destruyendo la arteria, en este caso la aorta, ¿sí? Y las complicaciones, vean estas placas ulceradas, necróticas y un infarto periférico secundario a esta complicación, o un infarto agudo de miocardio, o un ictus apoplético también, ¿ya? Entonces, para terminar, los conceptos de aterosclerosis origina la mitad de las muertes, creo que ahora es más de la mitad de las muertes que se producen en el mundo, a través de sus complicaciones, el infarto de miocardio, los aneurismas que también son favorecidos en su desarrollo y su génesis por las placas ateromatosas, ¿no? Los accidentes vasculares cerebrales isquémicos e incluso hemorrágicos, por rotura de la pared arterial, las gangrenas periféricas, el infarto mesentérico, el infarto renal, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora veríamos la cardiopatía isquémica, pero creo que para la próxima clase empezaremos tal vez un poquito antes, porque va a ser muy cansador. El hecho de que hayamos empezado tan tarde hace que las neuronas se vayan
distrayendo un poco. Así que directamente la próxima clase, el miércoles, vamos a empezar con cardiopatía isquémica, ¿ya? Ahora hemos hablado de la aterosclerosis, sobre todo, como consecuencia, como factor predisponente directo de su evolución y sus complicaciones de la cardiopatía isquémica y de muchas otras patologías, ¿ya? Entonces, para la próxima clase empezamos de aquí para adelante y hablamos según el control, según el rol de temas de la otra patología más, ¿ya? Pero esto es demasiado importante, así que prefiero pararla aquí. ¿Me han escuchado? Sí, Sí, doctor. doctor. Muy bien, entonces, para no cansarlos mucho, vamos a terminar aquí la parte del primer capítulo, la cardiopatía hipertensiva, perdón, la cardiopatía isquémica, la vamos a continuar en la próxima clase, ¿ya? Está bien, doctor. Me voy a despedir de ustedes, ¿ok? Nos vemos el miércoles a las 8. Chao, Buenas chao. noches, doctor. Buenas noches. Buenas Hasta noches, luego. doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos.